En Colombia, el Convenio de Basilea se aprobó a través de la Ley 253 del 17 de enero de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Se debe tener en cuenta que el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Digamos que esto es, si se va a realizar un procedimiento enmarcado en el Convenio de Basilea, igual el gestor que deba hacer este procedimiento debe hacer los trámites de autorización ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es la entidad que aprueba este tipo de movimientos transfronterizos, luego de presentar una serie de documentación donde se acredite que el residuo se va a exportar a un sitio en donde se cuenta con la capacidad técnica para su tratamiento. Bueno, en este capítulo miraremos las competencias institucionales de las diferentes entidades del orden nacional, las responsabilidades en la gestión de residuos peligrosos de los diferentes actores de la cadena. Bueno, en la institucionalidad colombiana encontramos como formulador de política, marco normativo y regulatorio del sector ambiente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es la entidad que formula la política, el marco normativo y regulatorio. El Ministerio de la Protección Social formula las políticas, el marco normativo y regulatorio del sector salud, pero en particular para residuos generados en la prestación de servicios de salud, también de manera articulada por el Ministerio de Ambiente, establece regulaciones como la 351 de 2014. El Ministerio de Transporte formula las políticas, marco normativo y regulatorio del sector transporte. En nuestro caso nos interesa porque es el que regula el transporte de mercancías peligrosas, o es el que lo ha regulado. El IDEAM es la entidad que a nivel nacional establece los protocolos para la caracterización de los residuos peligrosos, acredita las pruebas analíticas en laboratorios públicos y privados y creó el registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces ellos establecen los protocolos de caracterización y a su vez acreditan los laboratorios que pueden desarrollar estos procesos de no solamente la caracterización de residuos peligrosos, sino también las diferentes pruebas que hay que hacer en emisiones, vertimientos, en los diferentes aspectos, y estos laboratorios deben estar acreditados por parte del IDEAM. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las competencias de ellas son otorgar licencias ambientales para los programas de gestión de devolución de residuos postconsumo, los que vimos ahorita, pilas, medicamentos vencidos, baterías, plomo ácido, computadores y periféricos. Estos fabricantes, importadores o distribuidores deben presentar, para poder establecer el programa de gestión de devolución postconsumo, deben presentarlo ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para obtener la licencia y aprobación de su plan de gestión de devolución postconsumo. También esta autoridad es la que otorga la certificación ambiental de exclusión de IVA por adquisición de elementos, maquinaria y equipos para sistemas de control y monitoreo ambiental. La Superintendencia de Puertos y Transporte es la entidad que realiza inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transportes e infraestructura, y en el decreto 1609 de 2002 es el que regula el transporte de las mercancías peligrosas. Es la entidad que realiza la vigilancia de la aplicación de este decreto en el país, en colaboración con autoridades de policía. Bien, ahora continuemos con el tema. Municipios. Bien, los municipios, esto está regulado en el decreto 4741 de 2005. Los municipios deben localizar dentro del ordenamiento territorial las áreas potenciales para la infraestructura de manejo de residuos peligrosos. Entonces deben decir dentro de sus zonas dónde deben quedar, de acuerdo con un estudio que hagan en el marco del esquema del ordenamiento territorial o plan dentro de su ordenamiento territorial, dentro de su POT, deben señalar cuáles son las áreas encargadas o cuáles son las áreas determinadas para que se instalen allí infraestructura para el manejo de residuos peligrosos. Deben apoyar en programas de gestión de residuos peligrosos que establezcan las autoridades ambientales y colaborar con los generadores en su divulgación,
a través de campañas de sensibilización, divulgación, educación e investigación. Deben informar de los programas postconsumo que se estén realizando dentro de su territorio, deben apoyar en la difusión, en la campaña de difusión de estos programas para que los consumidores sepan dónde deben disponer sus residuos, de que una vez consumidos se convierten en peligrosos. Las autoridades ambientales son las entidades que otorgan las licencias ambientales a los gestores de residuos peligrosos y vigilan la gestión externa de residuos peligrosos. La Policía Nacional y autoridades de tránsito son las entidades que colaboran en las funciones de control y vigilancia del transporte terrestre de mercancías peligrosas por carretera en el marco del decreto 1609 de 2002. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades en la cadena de gestión de residuos peligrosos? Tenemos que hay unas responsabilidades que atañen al generador. El generador es el responsable por el manejo integral de los residuos peligrosos de la cuna a la tumba, es decir, desde su generación hasta la disposición final con carácter definitivo. La responsabilidad del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto definitivamente. Por eso es importante la certificación que mencionamos cuando hablamos de el concepto de la cuna a la tumba y de lo que corresponde hacer al receptor de los residuos peligrosos, que una vez han sido dispuestos con carácter definitivo, aprovechados o tratados, según sea el caso, deben emitir al generador una certificación, porque hasta allí, hasta el momento en que esto es dispuesto con carácter definitivo, hasta allí subsistió la responsabilidad del generador. Los fabricantes e importadores de productos con propiedades peligrosas son responsables por el manejo de embalajes y residuos del producto o sustancia. Son también los responsables por la implementación de los programas de gestión de devolución postconsumo, que se encuentran regulados en Colombia. El receptor de residuos peligrosos y el transportador son solidariamente responsables con el generador hasta que se efectúe el aprovechamiento y disposición del residuo peligroso con carácter definitivo. Nosotros, los consumidores de productos que luego utilizados deben gestionarse como residuos postconsumo, ¿qué responsabilidad tenemos? Debemos depositarlos y llevarlos a los puntos de devolución postconsumo que se establezcan en nuestra ciudad. Entonces debemos estar informados, debemos estar consultando los canales de información, las páginas del Ministerio de Ambiente, la página de la ANDIC, porque como gremio muchos de estos planes se encuentran también divulgados en esta página. Es importante cacharrearla, conocerla, mirar dónde está la información y obviamente también los municipios deben apoyar a los consumidores con la difusión de esta información. Entonces nuestra responsabilidad es llevar los residuos que una vez se han consumido, se convierten en peligrosos a los puntos establecidos para tal fin. Miremos ahora cuáles son los beneficios tributarios vigentes en Colombia. Digamos que toda esta gestión, este esfuerzo tan grande, tiene unos beneficios tributarios vigentes y hay unos instrumentos para su aplicación. Los beneficios están establecidos en el Estatuto Tributario. En el artículo 424, numeral 7, se encuentran excluidos de IVA equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes. Entonces, sistemas de control y monitoreo. Y el artículo 428, literal F del Estatuto Tributario, establece que se encuentran excluidos de IVA la importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, destinados a reciclar y procesar basuras, depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Los instrumentos para su aplicación están contenidos en la resolución 978 de 2007. Esta resolución establece los requisitos para presentar ante el Ministerio de Ambiente, digamos ante el ANLA hoy en día, las solicitudes de acreditación para obtener la certificación, para obtener la exclusión del IVA,
correspondiente a la maquinaria que se desea importar o a los elementos que se van a utilizar para el control, para los sistemas de control y monitoreo. En cada uno de estos enlaces se encuentran los formularios correspondientes. Si quieren los podemos mirar. Bueno, creo que ahí no está enlazado, pero de igual forma estos formularios se les deja a ustedes para consulta, para que pues los miren, los revisen, y son los formularios que se deben presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La importancia o el objeto de estos formularios es explicar muy claramente esta maquinaria, estos equipos o estos elementos que vamos a excluir de IVA, cómo hacen la reducción o la minimización, el tratamiento, la reducción de la característica de peligrosidad que queremos sustentar, que es el elemento que nos va pues a minimizar esta contaminación ambiental. Esto debe ser muy adecuadamente sustentado. Digamos, los formularios llevan a hacer un registro muy cuantitativo de cómo se va a hacer esa mitigación o cómo estos equipos permiten esa reducción de peligrosidad o tienen la característica para aplicar a estas normas. Entonces, estos formularios se los dejamos para consulta, para que los analicen y miren los parámetros que contienen, pero básicamente son la manera de poder sustentar, o lo que se busca es presentar una adecuada sustentación de cómo estos elementos van a hacer una minimización de impactos ambientales. Y miremos finalmente cuáles son los instrumentos de gestión de residuos peligrosos. Ya los hemos mencionado un poco a lo largo de la exposición. Son el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, el registro de generadores, es un instrumento para poder informarle ante la autoridad cuáles son los residuos, las cantidades que estoy generando y qué tratamiento estoy dándole a ellas, las licencias ambientales y las autorizaciones ambientales. El Plan de Gestión de Residuos Peligrosos es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de manera organizada y coherente las actividades que garantizan la gestión integral de los residuos, tendientes a prevenir la generación, minimizar la cantidad de peligrosidad de los residuos y asegurar que la disposición de estos residuos se va a hacer, la disposición, el aprovechamiento, el tratamiento de estos residuos se va a realizar en condiciones seguras. Este plan debe documentar el origen, cantidad, características de peligrosidad y el manejo que se da a los residuos o desechos peligrosos generados. Los componentes del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos son prevención y minimización, manejo interno ambientalmente seguro, manejo externo ambientalmente seguro, ejecución, seguimiento y evaluación del plan. En el caso de los generadores de residuos hospitalarios, adicional al Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, deben tener un plan para el manejo integral de los residuos hospitalarios. Entonces, digamos que son diferentes instrumentos de gestión, pero todos están orientados a tener en un documento toda la identificación de la industria, cuáles son las áreas en donde se están generando los residuos, cuáles son las cantidades de residuos generados, cuáles son las estrategias para prevenir su minimización, cuáles son los sitios cuáles son las entidades o qué es lo que voy a hacer, si voy a hacer un manejo interno o voy a hacer un manejo externo, a qué entidades con la debida licencia ambiental se va a entregar estos residuos, cuáles van a ser las condiciones de su transporte. Acuérdense que el generador es responsable de la cuna a la tumba y por ende es responsable de la recolección, además de hacer una debida gestión interna, es responsable porque la recolección la hagan las entidades debidamente capacitadas y autorizadas para ello, y asimismo el tratamiento, el aprovechamiento y la disposición final se realicen en entidades con licencia ambiental. Entonces, como es responsable de la cuna a la tumba, el plan de gestión integral debe definir cómo el generador va a hacer unas auditorías o una supervisión para garantizar que las diferentes etapas de la cadena de gestión se encuentran debidamente garantizadas desde su plan de gestión de residuos peligrosos. Otro instrumento de gestión es el registro de generadores. El registro, pues como ya lo hemos mencionado, se realiza ante la autoridad ambiental. Ante esa autoridad se indican a través de un aplicativo
cuáles son las cantidades de residuos peligrosos generados y cuál es la gestión que se va a realizar en cuanto a aprovechamiento, tratamiento y disposición final de estos residuos. Con ello se brinda información para el desarrollo y cuantificación de indicadores en el país y se facilita el control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. Como lo miramos anteriormente, este registro se encuentra regulado a través de la resolución número 3 de 62 de 2007, hoy contenida en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Este es un diagrama de flujo sobre el procedimiento para registrar a los generadores de residuos o desechos peligrosos. Entonces se inicia con la solicitud de inscripción en el registro de generadores mediante una comunicación dirigida a la autoridad ambiental de su jurisdicción. Posteriormente la autoridad otorga un número de registro por cada establecimiento o instalación generadora de residuos peligrosos. Una vez se asigna este número, cada generador ingresa al sitio web de la autoridad ambiental y diligencia el aplicativo donde actualiza la información anualmente. A más tardar, el 31 de marzo de cada año, se reporta lo generado o lo gestionado en el año inmediatamente anterior. La información tiene tres componentes principales, que es la identificación de la empresa, el tipo y consumo de materias primas y la generación y manejo de residuos peligrosos. Esta información se remite a la autoridad ambiental, quien consolida y transmite también, a su vez, esta información a la IDEAN, quien consolida la información y publica los análisis respectivos para el país. Entonces, en este bloque también hemos entregado el último registro, el último informe correspondiente al año 2015 emitido por el IDEAN para que ustedes lo conozcan. Otro instrumento de gestión son las licencias ambientales. Las licencias ambientales están reguladas en el decreto 2041 de 2014, integrado en el decreto 1076 de 2015. ¿Qué establecimientos requieren licencia ambiental? Pues como lo mencionamos anteriormente, los que se dediquen a la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación o disposición final de residuos y desechos peligrosos. La construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en los casos que la normatividad lo permita. ¿Y qué otra instalación? La dedicada al almacenamiento, tratamiento, recuperación y reciclado o disposición final de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y residuos de pilas y o acumuladores. No requiere licencia ambiental las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Esto no requiere licencia ambiental, solo los que se vayan a dedicar al aprovechamiento o a la disposición final de estos residuos. Por último, tenemos las autorizaciones ambientales. El ANLA tiene la competencia de evaluar la autorización del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, para lo cual se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. Presentar un formulario, presentar copia del contrato entre el eliminador y el exportador de los residuos, un contrato vigente, presentar copia de la póliza o garantía financiera del movimiento transfronterizo que incluya el amparo por daños al medio ambiente y a los recursos naturales. Copia de las pólizas o seguros con que cuenta el exportador, transportista y eliminador de los residuos para movimiento terrestre dentro del territorio nacional. Presentar el plan de contingencia para las actividades de carga y transporte de los residuos. Presentar la ruta de tránsito, país, puerto, autoridad ambiental y datos de contacto. Presentar el listado de empresas generadoras de los residuos. Presentar el listado de empresas transportadoras de los residuos y copia del comprobante de pago de consignación del valor fijado para los servicios de evaluación que desarrolla esta autoridad ambiental. Entonces, con esto se establece o se presentan todos estos requisitos con el fin de obtener permiso para poder hacer movimiento transfronterizo de residuos peligrosos a aquellos países en donde se garantice el tratamiento adecuado de estos residuos. Y solamente se permite este movimiento si en el país de origen no existen instalaciones donde realizar el tratamiento en condiciones adecuadas. El tratamiento, aprovechamiento, disposición final en condiciones adecuadas. Si no existe, entonces es posible aplicar a una exportación de residuos peligrosos. Y otras autorizaciones ambientales que emite el ANLA es el
seguimiento a los planes de gestión de devolución de residuos postconsumo que presenten los fabricantes o importadores de producto. Y ya pues vimos a lo largo de la charla cuáles son los residuos postconsumo que pueden o que hoy en día se encuentran regulados o que ya hicieron este trámite ante la autoridad ambiental. Los que ya hicieron este trámite son los residuos de bombillas, los residuos de llantas usadas, pilas y acumuladores, computadores y periféricos, baterías usadas, plomo ácido, medicamentos vencidos y los residuos de plaguicidas. Ya estos sistemas que se encuentran regulados con plan de gestión de devolución postconsumo, muchos de ellos, y ¿cómo sé cuáles ya tienen un plan de devolución postconsumo aprobado por el ANLA? Pues ingresando en la página web www.minambiente.co.co, buscan planes de gestión de residuos postconsumo. Allí se encuentran todos los planes regulados y asimismo todos los que ya cuentan con licencia ambiental por parte del ANLA para su implementación, y por ende se indican allí en esa página donde, en nuestro territorio, donde puedo ir a depositar mi residuo una vez consumido. Bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido de su total interés. Quedo atenta a sus inquietudes, preguntas, enviaré el cuestionario también solicitado por esos residuos, y pues muchas gracias por todo, muy formales.